revisar un poco acá, a grabar una clase sobre odontología basada en evidencia. Fíjense que estamos acá en la semana 4 y estamos acá en esta sección donde tienen que ver la clase de odontología basada en evidencia, normas Vancouver y referencias Mendeley. En cuanto a las normas Vancouver y las referencias Mendeley, acá en el campus virtual, ¿verdad? En la semana 4 hay una clase que subí específicamente sobre eso. Acá están normas Vancouver y Mendeley. Entonces, para que por favor la vean y la revisen. Y bueno, cualquier duda, recuerden que siempre tenemos acá el foro de dudas y consultas. Y además, mañana en la clase sincrónica vamos a tener un momentico al inicio de la clase para sacar cualquier duda. Ahora vamos con respecto a la odontología basada en evidencia. Para dar la clase de odontología basada en evidencia, ¿cuál es el objetivo? ¿Qué es lo que queremos? Nosotros queremos que ustedes identifiquen, ¿verdad? ¿Cuáles son los artículos que tienen más peso, que tienen más calidad, que se sustentan en una información confiable para que ustedes lo puedan utilizar? Porque si bien puede estar publicado en un artículo en una revista científica, no quiere decir que ese artículo sea verdad o esté bien hecho o sea de calidad. Entonces nosotros necesitamos que ustedes desarrollen una lectura crítica de los artículos y de la literatura científica para poder separar lo que vale la pena y lo que no, y para que puedan saber si ese artículo está bien sustentado o no, para que cuando realicen su trabajo, ¿verdad?, lo puedan sustentar de la mejor referencia y los mejores artículos posibles que tengan. ¿Por qué? Porque si le mandamos, por ejemplo, sustentar su trabajo en 10 artículos y ustedes toman 3 que no son buenos, le dañan todo el trabajo. La idea es que sus artículos sean de calidad. Además, la odontología basada en evidencia les permite, con todo esto que le estamos enseñando en estas materias, estar siempre a la vanguardia. Cuando ustedes se gradúen de odontólogo y tengan una duda sobre cualquier procedimiento, ustedes pueden consultar la literatura y van a saber que van a estar totalmente actualizados, si son artículos nuevos, de los mejores tratamientos que se están aplicando para determinada condición. Entonces, así ustedes pueden ver diferentes tipos de tratamientos, tomar la mejor opción consultando con su paciente y poderlo aplicar. Entonces, eso es la odontología basada en la evidencia, eso es la OVE. Entonces, para que ustedes puedan tener un tratamiento eficiente, eficaz y efectivo. Y entonces ayude a esa persona y siempre tomando en cuenta las mejores decisiones y además sustentado con la evidencia científica. Entonces, bueno, ¿cuáles son los pasos? Formular una pregunta a partir de un problema clínico, una búsqueda sistemática de la mejor evidencia, para eso ya se le ha enseñado cómo buscar y dónde buscar, ¿verdad? Una evaluación crítica, que es lo que queremos aprender hoy, desarrollar un criterio, una lectura crítica en cuanto a estos artículos para saber cuáles son los mejores y aplicar los hallazgos obtenidos y siempre evaluar si fueron buenos los resultados o no para próximas aplicaciones. En cuanto a la toma de decisiones, bueno, calidad de la atención, criterios derivados del análisis sistemático, siempre hay que consultar con el paciente y se puede implementar en cualquiera de los campos que ustedes van a utilizar. Entonces todo se basa en ¿qué? En esta pirámide que está acá. Esta es la pirámide de la evidencia. Mientras más alta, ¿verdad?, esté en la pirámide, tiene menor sesgo y mayor evidencia. Y mientras más abajo, tiene mayor sesgo y menor evidencia. ¿Qué es el sesgo? Son aquellas cosas, variantes que los investigadores se le presentan en una investigación y no los puede controlar. Y si hay mucho sesgo, es que de repente es que la persona alteró resultados o se inclinó mucho hacia un tipo de resultado sin un criterio, sin una visión objetiva e imparcial. Entonces puede ser que los resultados que ustedes estén obteniendo, ¿verdad? Si llevándolo a un ejemplo muy sencillo, si de repente está el artículo es sobre cuál es el mejor blanqueamiento dental
y de repente hacen el estudio y dice que el blanqueamiento de el mejor es de tal marca, ¿verdad? Y si ustedes revisan de repente dentro de los conflictos de interés, esa empresa que hizo ese blanqueamiento es el que está financiando el estudio. Evidentemente hay un sesgo y evidentemente se están inclinando a llevar los resultados hacia ese tipo de producto. Entonces hay que tener cuidado con estas cosas de que, de que el estudio sí sea imparcial y objetivo, es una visión muy objetiva. Bien, entonces fíjense que aquí está cuáles son los hallazgos significativos, el mensaje, las conclusiones se desprende de una metodología adecuada, es válido, ¿verdad? En qué grado se pueden aplicar los pacientes, si es utilidad. Entonces fíjense, esta pirámide se divide en 3 cuerpos. Si ustedes ven, aquí hay un espacio, aquí hay un espacio. Nosotros vamos a ir hablando de cada uno de estos tipos de artículos, pero para que sepan, los que tienen más peso son los que están acá arriba, en este cuerpo, que son los artículos de investigación originales, los estudios de corte, estudios de casos y controles, estudios epidemiológicos, los ensayos clínicos, revisiones sistemáticas y metaanálisis. Más adelante vamos a explicar cada uno de ellos para que ustedes sepan identificar, ¿verdad? Al leer la metodología de cada uno de ellos, dónde están ubicados. Entonces, teniendo esto en mente, fíjense que la tenemos acá, vamos a empezar de abajo hacia arriba, o sea, de los trabajos que tienen más sesgo y menor validez. O sea, los trabajos que, por ejemplo, no deberían incluir en sus revisiones porque no son muy válidos. Vamos a ver por qué. En la base de la pirámide están las opiniones de expertos. Esto sencillamente es un estudio descriptivo donde un especialista da su aporte, da su óptica, da su punto de vista respecto a cualquier condición o experiencia clínica. Entonces, ¿cuál es el problema? Que no lo está comparando. Ok, puede ser una persona que tiene muchos años de experiencia, pero no está comparando su opinión poniéndola a prueba. Primero, no la pone a prueba y segundo, no está demostrando con estudios, con prácticas, con contrastes, con otras muestras o con otros tipos de tratamiento, si lo que él dice sí realmente es lo mejor. Eso es lo que le está diciendo la comunidad científica. Está diciendo, ok, usted está diciendo que esto es lo mejor, pero ¿con qué lo comparó? Para basarse en eso. ¿Cómo lo probó? Para basarse en eso. Por eso tiene mucho sesgo. Luego seguimos subiendo en la pirámide de la evidencia y tenemos una revisión tradicional. ¿Qué es una revisión tradicional? Sencillamente es una revisión de la literatura, o sea, revisan algunos artículos, ¿verdad? Para identificar y analizar cualquier tema en específico. ¿Por qué tiene tanto sesgo? Porque los artículos, como ustedes van a ver de aquí en adelante, los artículos científicos, muchos llegan a una conclusión y otros llegan a otra conclusión porque aplicaron otro tipo de estudio en otras muestras y a algunos se les aplicó un tratamiento y les funcionó y a otros no. Entonces, si se aplica una revisión tradicional, ¿verdad? Ustedes pueden agarrar y la persona, el investigador que hizo esa revisión tradicional pudo haber escogido solo los artículos que dieron lo que él quería que diera y excluye de la revisión todos los artículos que contradicen esos resultados. Entonces termina siendo una revisión tradicional sesgada, con mucho sesgo, porque sencillamente la persona alteró los resultados y lo que estaba buscando. Luego seguimos y avanzamos a las investigaciones in vitro. Entonces, ¿qué pasa? Aquí ya se empieza a probar, ya empezamos a entrar en el laboratorio. Entonces son investigaciones que trabajan en el laboratorio con elementos aislados. Y sencillamente, ¿por qué están ahí en el cuerpo del medio? ¿Por qué? Porque no es igual aplicar algo en el laboratorio que llevarlo a un humano. ¿Por qué? Porque usted en el laboratorio controla muchas variables, aunque hay muchos tipos de estudios que no pueden salir de la investigación in vitro. Por ejemplo, las pruebas de resina en los dientes. Usted no le puede decir a una persona, venga, voy a partirle un momentico el diente acá, voy a probar esta resina a ver cómo le funciona. No puede, tiene que llevar el diente a un laboratorio, no el de la persona, otro diente para estudio, cortarlo, aplicar las resinas, revisar. Entonces no, esa naturaleza, esos tipos de estudios no puede salir en la investigación in vitro.
Pero, por ejemplo, el orden de las investigaciones es primero en el laboratorio, luego en animales y luego en humanos. Entonces, si usted ve que la naturaleza del estudio no es que solo tiene que ser en laboratorio, entonces tiene que fijarse de que ya esté, de que sean los últimos estudios, porque de repente usted consiguió un estudio in vitro, pero ya está aplicado en humanos y se tiene que ir directamente ya a los estudios aplicados en humanos. Seguimos avanzando y entonces están las investigaciones en animales. Después de probar todo en el laboratorio, pasamos a probarlo en animales antes de un humano. Pero ya cuando empieza a tratarse con organismos vivos, son muy estrictas las normas, ya que pone en juego toda la parte de ética y moral. O sea, vale la pena realmente hacer este tipo de estudios, vale la pena sacrificar estas vidas, vale la pena. Entonces ahí empiezan otras cosas que la vamos a ver más adelante, que son las normas éticas de los estudios. Entonces, bueno, generalmente se aplican a organismos que tienen comportamientos parecidos y respuestas a lo más cercano al el objetivo final de lo que se está buscando. En este caso podrían ser roedores, monos, conejos, cerdos, entre otros. Entonces, bueno, de ahí ya porque está más abajo en la pirámide de evidencia, por lo mismo que venimos diciendo, o sea, si está en animales, pero de repente ya hay otros estudios más avanzados que ya se aplicaron en humanos, nos vamos a ir más arriba en la pirámide de la evidencia y pasamos a humanos. Bien, ya empezamos aquí con humanos, ¿verdad? Con los casos clínicos y series de casos. Estamos en esta parte de la pirámide. Seguimos en el segundo cuerpo, ¿verdad? Pero ya estamos en la parte superior del segundo cuerpo. ¿Por qué? Porque ya pasamos a humanos. Pero ¿por qué no están más arriba en la pirámide de la evidencia? Porque no tienen con qué comparar. Un caso clínico sencillamente es un caso raro de estudio, ¿verdad? Que una persona, que un investigador aplicó una técnica y le salió muy bien y quiere empezar el estudio, o sea, dejar un registro de lo que aplicó. Entonces, ¿qué pasa? Que esos estudios, ¿verdad?, sirven para generar hipótesis y luego avanzar haciendo pruebas y contrastes con otros grupos. Por eso está en este cuerpo, porque todavía no tiene con qué comparar. Sencillamente está describiendo un caso. Entonces, igual, puede decir el doctor, no, mire, esto me fue muy bien, pero la comunidad científica le va a decir, ok, eso se puede repetir en demás personas. Usted lo comparó con otra cosa, entonces la respuesta es no. Por eso el caso clínico sigue en el cuerpo de la mitad. Y serie de casos es sencillamente eso mismo, pero con 6 personas, 7 personas, que de repente le aplicó eso a 7 personas y le funcionó. Seguimos avanzando y ya pasamos a el primer cuerpo de la pirámide. Entonces de aquí en adelante ya empieza a haber un grupo de comparación. O sea, tenemos el grupo que se está estudiando y otro grupo con qué comparar para poder decir, mire, esto es bien porque este grupo le funcionó y a este grupo no le funcionó o se comparó con este grupo. Entonces, ¿por qué están abajo del primer bloque? Porque son estudios que no son de fuente primaria. ¿Qué fuente primaria? Que el investigador trata directamente al paciente. No, en estos casos, en estudios de casos y controles, se van a otro tipo de fuente. Puede ser historias clínicas, ¿verdad?, donde estudian el pasado y revisan para obtener la causa de alguna enfermedad. En este ejemplo, un estudio busca la asociación entre exposición a determinado tóxico durante el embarazo y la presencia de anomalías congénitas en los hijos. Entonces se van y revisan a qué estuvo expuesta la persona, el paciente, en este caso la embarazada, y revisan si al final se desenlaza o no una condición. O sea, después de que se presenta la condición, se van a las historias a ver si se presentó o no esa enfermedad. Entonces toman varios grupos, ¿verdad?, de embarazadas que tienen esa condición, revisan cuáles estuvieran expuestas y cuáles no, y de ahí salen los casos y controles, pero es cuando ya está presente. Seguimos avanzando y ahora esto es hacia el futuro. Los estudios de corte es cuando se hace un seguimiento en el tiempo, ¿verdad?, para ver si una persona que estuvo expuesta
a la final desarrolla o no alguna condición. En el caso del ejemplo, se quiere evaluar la relación entre la pigmentación de los dientes y el consumo de café o mate. Entonces toman una determinada población, ¿verdad?, que estén, por así decirlo, neutral, y toman de ahí en adelante el seguimiento para ver si el consumo de café o mate les altera o no la pigmentación de los dientes. Entonces, antes de que se aparezca la condición, y se le hace un seguimiento prospectivo hacia el futuro. Por eso se llaman estudios de cohorte. ¿Cuál es la eficiencia de estos estudios? Que bueno, que pueden alterarse con otros tipos de variables. Entonces, de repente, la persona no solo toma café, sino también usa cigarrillo, o también abandona el grupo, deja el seguimiento, o aplica blanqueadores dentales. Entonces pueden agregarse variables que alteren el resultado, y recuerden que eso se le llama sesgo. ¿Por qué? Porque se va alejando de lo que realmente nosotros queremos buscar. Seguimos subiendo y estamos ya en los 3 primeros peldaños del primer cuerpo. Ya estamos acá en la parte amarilla de los ensayos clínicos. Ya la evidencia de aquí arriba, de aquí en adelante, entre los estudios originales y los ensayos clínicos, es muy sólida, ¿verdad? Y los ensayos clínicos empiezan a comparar. O sea, ¿por qué tienen tanto peso? Porque son estudios transversales, primero, no tienen que esperar en el futuro, ni tienen que ver, estudiar historias clínicas del pasado, sino sencillamente un estudio transversal. Cuando decimos transversal es que se hace de una vez, es como sacar una foto de lo que está pasando, ¿verdad? Y toma una variable y la compara. Los que tienen más peso es cuando, o sea, la fortaleza de ellos es que hay dos grupos, uno de control y uno de intervención. El de control no se le aplica lo que queremos buscar y estudiar, al de intervención sí. Entonces, por ejemplo, si usted tiene un tratamiento nuevo, ¿verdad? Usted le va a aplicar al grupo de intervención su nuevo tratamiento y lo va a comparar con el grupo control, pero no es que al grupo control no le va a hacer nada, no, le va a aplicar el mejor tratamiento conocido hasta el momento sobre esa condición, porque usted quiere demostrar que lo suyo es mejor, que está haciendo algo nuevo y que además es mejor de lo que ya existe, porque si no, aplique lo que ya existe. Entonces toma el grupo de intervención, le aplica su nuevo método y lo compara con el grupo control, al cual le va a aplicar el mejor método o tratamiento conocido hasta el momento. ¿Ok? Entonces, la mejor asignación, o los que tienen más peso, es los que usted asigna a los participantes de forma aleatoria a cada uno de los grupos. ¿Por qué? Porque recuerden que lo que queremos es disminuir los sesgos. Entonces, si usted no asigna de forma aleatoria, las personas o la comunidad científica puede pensar que usted agarró los más sanos para aplicarle su tratamiento y dejó los de peor condición al otro tratamiento, como para que se viera mejor los resultados de su nuevo tratamiento. Entonces, por eso es mejor que sea aleatorio y randomizado, que caiga de manera aleatoria cada uno en el grupo control y grupo de intervención, sin ningún tipo de sesgo ni manipulación. Bien, entonces hay varios tipos, hay 3 tipos de ensayos clínicos. Tenemos el ciego, que es que la persona que está recibiendo el tratamiento no sabe qué se le está aplicando, si el nuevo tratamiento o el viejo, para evitar sugestiones. Recuerde que la persona puede sentirse sugestionada, decir, uy, me están aplicando algo nuevo que no se conoce, me va a salir algo raro, o no sé, o esto me va a caer mal, y entonces se sugestiona, o puede declarar cuando le hagan las entrevistas cosas que no están pasando, o asociarlas con otras cosas. Entonces la persona no sabe si está en el grupo de intervención o en el grupo de control. Eso es el básico, el primero, el principal. Luego tenemos doble ciego, que es que ni el sujeto que está recibiendo, ni el que evalúa al sujeto sabe cuál es el de intervención y cuál es el de control. ¿Por qué? Porque puede sugestionar
al que está evaluando. Él dice, mira, a mí me están pagando en esta empresa para yo evaluar un nuevo tratamiento, yo lo voy a evaluar bien para que me sigan, para justificar mi sueldo. Entonces empieza a evaluar más detalladamente o de mejor forma al de intervención, y al grupo control lo evalúa de forma despectiva o desde otro punto de vista. Entonces la idea es que no sepa ninguno de los dos para que sea la evaluación de la mejor forma posible, o sea, lo menos sesgada y de la manera más transparente y objetiva posible. Y triple ciego es que también se ciega al analista, al que hace la estadística. Entonces, si todos están ciegos, el sujeto que está tratando, el sujeto que le aplica el tratamiento y el otro, ¿quién sabe todo esto? El creador de la investigación. Él es el que sabe exactamente dónde, quién pertenece a cada cosa, a quién se le está aplicando cada tratamiento, y asignó tanto a los participantes, asignó también a los que van a tratar y asignó también a los analistas. O sea, él es el arquitecto de toda la investigación. Es el que debe llevar un control de todo esto. Y luego seguimos subiendo y conseguimos la revisión sistemática y metaanálisis. La revisión sistemática y metaanálisis tiene su debilidad, como todo, tiene su debilidad y su fortaleza. ¿Cuál es su debilidad? Que es un artículo secundario, o sea, que se basa en fuentes, en documentos. ¿Por qué? Porque es una revisión de otros documentos, no es una investigación original, no está aportando algo que digamos que sea propio. O sea, sí lo está aportando porque está haciendo una conclusión de todo lo que está estudiando, pero se está basando en artículos que ya fueron creados. Pero ¿cuál es la fortaleza de la revisión sistemática y por qué está en la punta? Porque la revisión sistemática y los metaanálisis toman toda la evidencia que existe. Fíjense bien, quiero hacer una diferencia y remarcar bien la diferencia entre revisión sistemática y revisión tradicional. En la revisión tradicional de la literatura, la persona de repente puede tomar solo los artículos que dieron los resultados que a él le conviene. En la revisión sistemática y metaanálisis se toma todos los artículos disponibles en la literatura, ¿verdad?, para clasificarlos, categorizarlos y sacar una conclusión basado en todos esos artículos. Entonces usted puede ver una revisión sistemática que tenga 30 ensayos clínicos, que tenga 10 casos y controles, que tenga 5 estudios de corte, y se basa la conclusión que obtiene de 70 artículos. Entonces él puede decir, mire, de los 25 ensayos clínicos, de los 25, 15 dicen que este es el mejor, 5 dicen que este es el peor y 3 quedaron empatados. O sea, no hay diferencia entre un tratamiento y otro. Esa es la ventaja y esa es la fortaleza de la revisión sistemática, que te da un paneo, o sea, te muestra todo como está actualmente la investigación en determinado tema, y tú puedes leerla, ¿verdad? Esto es cuando tú necesitas, por ejemplo, aplicar ontología basada en evidencia, no tienes tiempo de revisar todo lo que está publicado, te vas a una revisión sistemática del tema y te va a resumir y te va a hacer una categorización de los mejores tratamientos que se está aplicando, de cuáles son las mejores formas, y los metaanálisis sencillamente le agrega una parte estadística, por eso está en la punta. Ya te muestra esos resultados con un apoyo estadístico. Muy bien. Entonces, conclusiones. Siempre se debe basar la evidencia en la mejor y más sólida información disponible. Se debe sistematizar la búsqueda y la evaluación de la información, evaluar y compartir las decisiones. Mantenerse actualizado a través de la ontología basada en evidencia. Y siempre se busca la mejor decisión, eficaz, que sea operativa en condiciones ideales, efectiva, útil en condiciones reales y eficiente, mejores resultados con los menores costos y riesgos posibles. Aquí hay algunas fuentes de información. Esta clase se va a subir también al campo virtual, tanto en video como en el Power, y algunas referencias que pueden consultar. Quería mostrarles antes de finalizar la clase. Acá en PubMed, ¿verdad? Cuando ingresamos a PubMed y colocamos, por ejemplo, un tema, ¿cómo podemos ver esto de los tipos de artículos? Acá.
tipos de artículos. Entonces aquí te dice ensayo clínico, clinical trial, metaanálisis, ensayo clínico randomizado. Fíjense la diferencia entre un ensayo clínico y un ensayo clínico randomizado, una revisión normal y una revisión sistemática. Y usted dice, ¿dónde están los demás estudios? Acá. Le damos acá filtros adicionales y recuerden que acá se puede filtrar por edad, sexo, sujeto, lenguaje y miren, artículos, tipos de artículos. Aquí están todos los artículos y muchísimos más que no mencionamos en nuestra clase. Estudios comparativos, ensayos clínicos de diferentes fases, un ensayo clínico controlado, ¿verdad? Fíjense, aquí están todos los tipos de estudios que hablamos y mucho más. Entonces, ¿cómo funcionan los filtros? Pues ustedes más o menos ya se lo deben imaginar. Marcamos acá ensayos clínicos y todos los 4.746 resultados son ensayos clínicos. ¿Sí? Si no, que queremos ensayos clínicos randomizados, entonces publicamos acá. Entonces, esta es la clase, muchachos, de odontología basada en evidencia. Cualquier duda, pues siempre estamos a la orden y que tengan un feliz día.